Señor director ejecutivo, tiene la palabra. Buen día, presidente. Buen día a todos los legisladores, diputados y senadores. Siempre en el marco de la ley 26.425, el artículo 11, dice que la ANSES tiene que venir periódicamente a rendir y a dar cuenta del estado de la situación, no solo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino de todos los temas que son concernientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Así que para nosotros es un verdadero placer estar acá y poder explicar todas las cosas que cotidianamente hacemos y estamos abiertos también a todas las preguntas y todas las inquietudes y sugerencias, tal como lo expresa ese artículo 11 de la ley. Si les parece, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el FGS. Hay siempre preguntas que tienen que ver con la actividad propia del ANSES en materia prestacional, concretamente el tema de juicios, también voy a hacer referencia a ese tema. Voy a hablar del programa de Código de Descuentos de Argenta muy rápidamente y voy a hablar también del programa Procrear y después estoy a disposición para el resto de las preguntas y si quieren volver sobre cada uno de los puntos no hay ningún problema. Hemos enviado a la comisión todas las actas del comité ejecutivo que forma parte de la administración del Fondo de Garantía. Creo que hasta el mes de marzo, el acta 85, se firman regularmente y se toman decisiones y esas decisiones automáticamente son enviadas al Congreso y creo que tienen todo el material. Estamos al día con todos los pedidos de informe. Creo que falta uno del senador Morales, que estamos en estos días dando respuesta. Nos quedan un par de detalles para dar respuestas al informe del senador Morales. El resto de los pedidos de informe le hemos dado respuesta en tiempo y creemos que en forma. El primer dato, que es el que compartimos siempre, básicamente es el valor de la cartera. Al 30 de abril del 2013, el valor de la cartera es de 280.567 millones de pesos. En lo que da del año creció 14,6% y estas son las variaciones anuales del fondo. Recordemos que el día que se traspasó el fondo, el 5 de diciembre del 2008, la cartera no sumaba los 100.000 millones de pesos, eran 97.000 millones de pesos, y hoy estamos en 280.567 millones. Es un incremento significativo en 5 años, en menos de 5 años que el fondo es administrado por el Estado, concretamente por la ANSES. Casi triplicamos el valor de los activos de los ahorros de los trabajadores argentinos. Ese es el primer dato. Estos son los rendimientos anuales: 43,6 en el 2009, 26,4 en el 2010, 12,1 en el 2011, 22,7 en el 2012 y en lo que va del año, es así, ¿no?, 14,6%. Esta es la composición, básicamente cómo tomamos la cartera y cómo está ahora. Después vamos a ver algunos detalles más. El dato más significativo de cambio de composición de cartera es: vendimos las acciones que tenían las AFJP en el extranjero y básicamente esos recursos fueron a proyectos de infraestructura, lo que se denomina el inciso Q, que fue votado por el Congreso y que tiene un procedimiento particular con informes de universidades a la hora de tomar decisiones y considera otros aspectos a la hora de tomar una decisión de inversión. En disponibilidades hay niveles similares. En títulos públicos pasó del 59,5% al 63% y ahora vamos a ver cada uno de esos puntos con más detalle. Esto para ver un poquito las rentabilidades y el perfil de la cartera. El 36% está en dólares, el 64% en pesos. La gran parte, más del 80%, es renta fija. Es propio de un fondo de características de pensión que sea de renta fija. El 8% renta variable, una parte en disponibilidades y el resto en plazo fijo. Es para caracterizar el fondo. Y este me parece un dato interesante, que es la evolución de distintos activos financieros para hacer comparables la evolución del fondo. Fíjense, el rojo es el Merval, desde el 2010 a la fecha. El FGS tuvo un rendimiento de diciembre del 2010 del 48,7 y los bonos del 64,9. Es decir, la inversión que más rendimiento ha dado en términos de mercado en los últimos años ha sido los bonos del Tesoro Nacional. Este es un coeficiente que se utiliza para medir rentabilidad y riesgo frente a una misma unidad de rentabilidad, qué riesgo se asume, y lo que vemos es que el FGS, por su composición de cartera, tiene una relación mucho mejor que el Merval y que el componente de los bonos en términos de relación riesgo-rentabilidad. Es decir, la rentabilidad es buena en torno a la por cada unidad de riesgo. Es una medida para ver la eficiencia en la administración de la cartera.
En el último año, abril de 2013 a abril de 2012, ¿qué explica los 74.190 millones que aumentó el fondo? Básicamente la variación en títulos públicos. Acá hay dos aspectos, que es precio y cantidad. Van a ver que la mayor parte es incremento de los precios de los títulos públicos del Estado Nacional. Incremento de los precios de las acciones, no tenemos ni una acción más ni una acción menos, no vendemos acciones, no compramos acciones. Es una política que oportunamente comentamos frente a una pregunta creo que del senador Morales. Nosotros no compramos ni vendemos acciones y después me voy a referir a otras cuestiones que salieron publicadas que tampoco hacemos. Obligaciones en largo plazo, básicamente creció el valor de las obligaciones. El inciso Q es crecimiento efectivo de nuevos aportes. Se redujo el nivel de plazo fijo, que después vamos a ver en qué nivel está y por qué se redujo. Esto, el otro día leía una nota en el diario La Nación donde decía que no había suficiente eficiencia en el manejo de los fondos y la firmaba el titular del Banco Ciudad. Hicimos un comparativo, Banco Ciudad, Merval y FGS de rendimientos. El Banco Ciudad básicamente son los activos disponibles de inversión. Estos son los rendimientos, es decir, no es sin apalancamiento, sin el efecto de apalancamiento que tiene un banco, sin los pasivos, es decir, son los activos efectivamente colocados, los créditos, los títulos, las inversiones de la mesa de operaciones del Banco Ciudad. Estos son los rendimientos del Banco Ciudad. 12,52 en el 2009, 15,93 en el 2010, 2011 14,04 y en el 2012 14,77. Estos son los del Merval, básicamente el conjunto de acciones que cotizan diariamente en el Merval, y el FGS. Fíjense las diferencias, excepto en el año 2011, donde el FGS tuvo un rendimiento menor al Banco Ciudad. En el resto de los años, la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue muy por encima de la rentabilidad del Banco Ciudad. Esto para, de alguna manera, mostrar que las rentabilidades que se obtienen son las rentabilidades propias del mercado, propias de una composición de una cartera que tiene el 63% de los activos en bonos y que efectivamente hay una administración mucho más eficaz. Y está bien que el Banco Ciudad, como banco estatal, tenga la oportunidad de prestar a tasas subsidiadas, pero me parece que a la hora de escribir hay que ser un tanto más riguroso y un tanto más preciso en el cálculo de las rentabilidades. Financiamiento al Tesoro. ¿Cuánto se financia el Tesoro? ¿De qué manera? Bueno, los títulos públicos en la cartera de ANSES son de 176.000 millones de pesos. La composición es el 25% a tasa Badlar. Ustedes saben que es la tasa de referencia del sistema financiero bancario. El 33% ajustado por SER y el 41% renta fija en tasa en dólares. Fíjense que la proporción había bajado hasta el 53% y hoy creció al 63%. Acá hay dos efectos, financiamiento neto, que ahora lo vamos a ver, y efecto precio. Esto es la cartera de títulos que contamos. Básicamente de estos títulos, para que ustedes tengan noción, el Bonar 16, el Bonar 14 y los Boden 10, el Boden 15 y el DICA son los bonos, ¿verdad? Son los bonos, el DICA en menor medida, son los bonos con mayor nivel de liquidez en el mercado. Es decir, son bonos que permanentemente están operándose en el mercado. Nosotros de ANSES no operamos títulos diariamente en ningún tipo de mercado. Leí ayer una nota de que habíamos operado títulos para bajar el contado con liqui. Nosotros no operamos títulos en el mercado. No hacemos operaciones de títulos en el mercado de títulos ni en el EMAI ni en ningún tipo de mercado. Eso me parece que es una aclaración que quisiera compartir con los legisladores. Este es el financiamiento al Tesoro. Las barras rojas son los egresos que tuvo ANSES contra el Tesoro y las barras rojas son los ingresos que tuvo ANSES año por año. Y lo que pusimos arriba es el financiamiento neto. ¿Qué es el financiamiento neto? Son los pesos que hemos puesto, pesos, el resto fue rollover, es decir, refinanciamiento permanente, son los pesos que hemos puesto al Tesoro, 5.444 millones en el 2009, 2.743 en el 2010, 3.236 millones en el 2011, 6.391 millones en el 2012. Es decir, este es el financiamiento en un presupuesto de 800.000 millones de pesos, el financiamiento neto al Tesoro es muy exiguo en términos porcentuales de la capacidad del Tesoro. Las colocaciones, estos rollover que se hacen permanentemente, estos refinanciamientos que se hacen permanentemente desde el ANSES al Tesoro, básicamente en este año el que más se colocó fue el bono
que vence el Badlar privado más 300 puntos, Bonar 18 se denomina, se emitió en febrero del 2013 y fíjense en qué lugar de la curva está. Esta es la curva de rendimientos y la curva de tiempo de duración del bono. En este marco estamos colocando a valor de mercado, a valor de referencia de mercado, con tasas de retorno en pesos del 19 al 18%, como ustedes verán en ese cuadro. Es decir, las colocaciones del Tesoro al ANSES son las colocaciones en torno a las tasas de mercado, y lo que dice esta curva es que efectivamente eso está ocurriendo, está justo sobre la curva. Son 10.796 millones de pesos de financiamiento de rollover. Política de colocación de plazos fijos, básicamente tuvo un pico por las disponibilidades que teníamos de 25.000 millones de pesos, representaba casi el 12% del FGS, hoy tenemos el 6,3%, que es el nivel histórico que tuvo el FGS, si ustedes lo pueden ver, y tenemos 17.597 millones de pesos en plazos fijos. Yo había estado la vez pasada acá en la comisión y creo que el diputado Santín había advertido de que la tasa de interés del Banco Nación era menor que el resto de las colocaciones. En realidad seguía la colocación de lo que es la Badlar pública, tomamos la sugerencia y efectivamente la tasa del Banco Nación fue corregida, como el resto, en un marco de licitaciones, y producto de esa sugerencia por parte de la comisión y todos los integrantes de la comisión, aumentó la tasa de interés de retorno de los plazos fijos al 13,7%. Ese pico que ven ahí, ese salto, es producto de una sugerencia de la comisión y que efectivamente se lo hicimos saber al Banco Nación y hicimos el mismo proceso para el Banco Nación que para el resto de los bancos. Y efectivamente ha dado resultado, la tasa de interés es del 13,7%. Seguimos teniendo nuestra principal... Esta era la cartera de las AFJP en el año 2008, cuando pasaron. La mayoría estaban en bancos privados, no había nada en el Banco Nación y en agentes financieros de bancos provinciales. Fíjense que el stock de plazos fijos, tanto en bancos privados como en bancos agentes financieros de provincia, se mantuvo y crecieron los plazos fijos en el Banco Nación y a la tasa de mercado como ustedes sugirieron. En definitiva, el resto de los bancos deben ser el Banco Provincia y algún otro banco público, el Banco de Córdoba y algún otro banco en donde tenemos depósitos a plazos fijos. Es una encuesta de tasa que se hace permanentemente con los bancos. La tasa de rotación de los plazos fijos es casi nula porque están básicamente en una tasa de referencia y cotizan a la tasa de referencia que se colocan miles de operaciones cotidianamente. Incremento al sector productivo, ustedes ya lo conocen, básicamente obra pública, energía, vivienda, automotriz. En energía quiero destacar, la Auditoría General de la Nación había hecho un informe con respecto a EPEC, están los resultados de ese informe, no solo no hay observaciones, sino que destacan el tipo de colocación y las consideraciones que se tomaron en cuenta para la inversión en EPEC, que es una central de energía en Córdoba, en Pilar, que bueno, no solo ha dado muy buenos resultados, sino que se hizo la obra, sino que además efectivamente fue una inversión que se está pagando en tiempo y forma por parte de las autoridades cordobesas y representa una buena inversión para el ANSES. Esto para que ustedes tengan estimado el capital, el ingreso por inversiones en inciso Q. No hay ninguna inversión que se haya hecho en el inciso Q que tenga componentes en default o componentes que no estén pagando concretamente en tiempo y forma. Todas las inversiones que se hicieron del 2009 a la fecha están siendo cumplidas en su totalidad. Los únicos activos que heredamos de las AFJP, que básicamente están en litigio, no forman parte de decisiones que hemos invertido nosotros. Creo que son unas acciones, unas obligaciones negociables del diario La Nación del año 2001, que son un residual, y 3 o 4 plazos fijos de Banco Mayo, que habían hecho las AFJP oportunamente y que están en proceso judicial. No hay ninguna inversión que no haya estado en performing, como se llama. Básicamente en el 2013 se espera recibir tanto de capital como de intereses por inciso Q 5.639 millones, el resto de los años se recibió tanto intereses de capital por esas inversiones, con lo cual está funcionando bien. Ya hemos cobrado 851 pesos de intereses y 517 de capital, y en lo que resta del año vamos a cobrar 2.646 millones de pesos, ¿no? En intereses y en capital 1.624. Está estimado conforme a la tasa Badlar porque algunos tienen tasa variable.
Estos son los ingresos y egresos del inciso Q. Básicamente siempre los egresos, es decir, las inversiones han sido superiores a los ingresos que hemos tenido por ese concepto. Y fíjense que este año están previstos egresos por 15.917 millones de pesos. Eso básicamente es Procrear. Son los BDR, son los certificados de deuda del fideicomiso Procrear, que si quieren después hago mención al respecto. Bueno, esto es básicamente los cobros. Sisvial es una ley votada en el año 2001 que tiene como garantía el impuesto a los combustibles, con lo cual en la medida que hay consumo de combustible eso entra al Sisvial y automáticamente gotea al ANSES. Fueron recursos que se pusieron para, creo que son obra pública en términos de red vial. NASA es Atucha 2. Ya está generando energía y no solo el proceso del fideicomiso, que es cruzado con Córdoba, con Atucha 1 y Embalse. Es decir, el flujo de energía que genera Atucha 1 y Embalse pagan Atucha 2, que es básicamente el fideicomiso NASA. Y EPEC es lo que es lo que decíamos recién con el informe de la Auditoría General de la Nación. Financiamiento YPF. Básicamente, hoy el stock de financiamiento de FF es de 5.654, se originaron 6.508 millones de pesos. Leí una nota de Estensoro que decía que era el 70% del financiamiento que consiguió YPF lo dio la ANSES, concretamente es el 38%, ¿no? 38,6%. YPF emitió obligaciones negociables por 14.634 millones y fueron... Ese es el stock que tiene emitido y fueron colocados por ANSES 5.654, es el 38,6%, es la mitad de lo que dice la senadora Estensoro, también en el marco de ser rigurosos y entender también que YPF ha adoptado por un criterio de emisión de títulos que ha podido colocar en el mercado. Esto es la estimación de cobros de intereses y capital para este año, 40.108 millones de pesos, eso es el rendimiento de capital e intereses de los activos que tiene invertido la ANSES. Lo dividimos entre títulos públicos y el resto, casi 30.000 millones en títulos públicos, intereses y capital, y el resto es los intereses de los plazos fijos, los intereses de las inversiones en EPEC, los intereses en las inversiones del inciso Q, las acciones. Esto no considera variaciones significativas en el pago de dividendo de las empresas y no considera... está estimada la BADLAR en los niveles actuales, exacto. Esta es una proyección que tenemos para este año de 298.538 de pesos del valor del FGS, es un 22%, creemos que vamos a estar por encima por los valores que este primer trimestre se han podido evidenciar. Las tenencias de acciones, como dije anteriormente, las variaciones tienen que ver con la variación en los precios. Recordemos que no tenemos más, lo amarillo es lo extranjero, no tenemos más acciones extranjeras, ni de Disney, ni de Coca-Cola, ni de empresas petroleras que hoy están operando en Malvinas y que, bueno, no teníamos referencia al respecto. Bueno, estas las tenencias más importantes: Telecom, Banco Macro, Siderar, Molinos, Grupo Galicia, Pecon Energías, Petrobras, Aluar, La Anónima, el supermercado La Anónima, TGS, Banco Francés y el resto de las acciones. La inversión más significativa claramente es Telecom, en donde desde el punto de vista económico somos el principal accionista. Desde el punto de vista de los derechos políticos, el principal accionista es Telecom Italia, que es una empresa de capitales europeos, concretamente capitales italianos, conducida básicamente por la banca italiana y los representantes de la banca italiana, que son los titulares de Telecom Italia. Básicamente esto es el stock por sector, telecomunicaciones, siderúrgica, bueno, sigue un poco la línea de las empresas. Y bueno, ahí básicamente terminamos esta primera etapa, que es la parte del FGS. En resumen, desde el 5 de diciembre del 2008 hasta la actualidad casi se triplicó el valor del fondo. Hemos venido, esto creo que es la vez número 15 al Congreso, a explicar cada una de las decisiones. Cada decisión se toma a tasa de mercado, lo pueden ver en relación al Merval, en relación a los bonos. Es propio de una cartera que tiene el 60% en bonos. No vendemos ni compramos acciones. No vendemos ni compramos dólares. Los dólares que se venden habitualmente producto de pagos de dividendos o pago de cupones en el exterior que entran a la cuenta de ANSES se hacen a través del Banco Nación. Ayer leí una nota de que habíamos vendido dólares. Nosotros no vendemos dólares y cuando vendemos algún dólar por necesidad de disponibilidad, esos dólares se venden a través del agente oficial que es el Banco Nación.
Las inversiones han dado muy buenos resultados. Todas las inversiones del inciso Q, que en su oportunidad habían sido cuestionadas por ciertos sectores, no solo se están cumplimentando en tiempo y en forma, sino que han concluido las obras, están pagando en tiempo y forma y han tenido muy buenos resultados para nosotros. Y bueno, estamos avanzando en esa línea. Si quieren, termino lo del FGS acá. Si quieren que explique algo más de Procrear, de Argenta, quieren hacer preguntas, no sé cómo ustedes quieran. Bueno, presento el informe. Argenta. Argenta para nosotros es una de las principales inversiones del ANSES. Argenta, como ustedes saben, también surge de alguna sugerencia que veníamos trabajando en la comisión, el senador Sanz, el senador Mayan, el senador Juancho Díaz Roy, el diputado, habían hecho algún tipo de sugerencia al tema de lo que eran los códigos de descuento y los abusos por parte de las mutuales. El 20 de diciembre del año 2011, la Presidenta de la Nación, esto tiene una historia previa, ni bien yo asumo ANSES, saco una resolución por el cual pongo tope de tasas y un nuevo esquema de inscripción de las mutuales, de las 500 mutuales que existen en el ANSES y que permanentemente están descontando códigos de descuento. Esa resolución la aplico y automáticamente fue impugnado en la justicia y la declaran que no tenía las facultades como para llevar adelante esa iniciativa. Había un antecedente en el año 2001 de la Rúa en el mismo sentido y todavía sigue en la justicia, un DNU que fue declarado inconstitucional y que sigue en la justicia y no hubo ningún tipo de avance en ese sentido por parte de la justicia. Frente a los escándalos de las tasas y demás, hicimos un nuevo DNU en donde efectivamente pusimos un tope de tasa, una referencia es el Banco de la Nación Argentina, 5 puntos más, y un nuevo ordenamiento de las mutuales con una nueva resolución. No solo le dimos de baja a un número importante de mutuales, sino que efectivamente además a mitad del año 2012 pusimos en marcha un programa de créditos para poder darle una solución crediticia a los jubilados, que pone un tope de tasa y que se hace a través de un sistema que es muy transparente, que es el sistema de descuento, que muchas provincias estamos firmando convenio para poder darle el software de funcionamiento que realmente es muy interesante, entre ellos la provincia de Jujuy. Para los empleados públicos provinciales. Básicamente esto era la relación entre créditos oficiales y no oficiales. El Banco Nación no tenía, era muy poco significativo, era casi todo un negocio grande de algunas mutuales. Eso se equilibró, hoy la mitad más o menos es mutuales y el resto es oficial, entre ellos la ANSES. Y los montos es más significativo, los montos desde el punto de vista del oficial que con respecto a el resto de las mutuales. Hoy estamos prestando por mes 182 millones de pesos la banca oficial más la ANSES y 140 millones de pesos el resto de las mutuales y cooperativas que están en el sistema. El número de mutuales aumentó en 2, la cantidad de mutuales. Básicamente firmé 2 nuevas mutuales, son las únicas que firmé en mi gestión, que son 2 sindicatos que pidieron hacer el descuento en los haberes de los jubilados. Uno creo que es Educación y el otro creo que es un sindicato de la provincia de San Juan, para los empleados públicos de San Juan, que le hacen descuento de su cuenta filiatoria a sus jubilados. Y estos son los montos de préstamos que se descuentan mes a mes. Fíjense cómo cayó la cantidad de descuentos, cayó fuerte la cantidad de descuentos de novedades, si bien aumentó mucho el monto, pero efectivamente la actividad de las mutuales y las cooperativas tenían un rendimiento en torno al 100%, al 80%, y prestaban de una manera muy agresiva, y el perjudicado claramente era el jubilado, que se había afectado en su cuota de manera significativa. Esto es en términos, son datos más rigurosos en ese sentido, pero es lo mismo. Se detectaron irregularidades en 6.693 pedidos de créditos el último año. Esos fueron 22.425.000 pesos. Esos créditos fueron entregados al jubilado y como no correspondían con la tasa de interés, con los topes que exige el decreto, no se le descuentan al jubilado. No se le descuentan y se sancionan a las mutuales. Estas son todas las mutuales que fueron sancionadas, producto de 3 o 4 operatorias: no cobrar la tasa de interés, incorporar suplementos especiales, o sea, incorporaban suplementos especiales con otros beneficios para aumentar la tasa de retorno. Son operaciones que efectivamente siempre se controlan. Y si no, lo que hacían, que hemos descubierto, producto de controles que hacemos a los jubilados, dicen le doy un crédito de 10.000, pero en realidad le daban en efectivo 8.000. Los otros 2.000 los reintegraban con un cheque, entonces la tasa
de rentabilidad o el costo financiero total no era sobre 10.000, que eran lo que declaraban al ANSES, sino sobre 8.000. A todas estas mutuales no solo le hemos cobrado multa, muchas de ellas las hemos denunciado, están en el proceso de la justicia, la hemos denunciado en la Fiscalía de ANSES, y además de eso, que entiende sobre los temas de la seguridad social, y además de eso, muchas de ellas le estamos dando de baja en el proceso que corresponde. En estos días, además, estamos firmando una resolución de que todas las mutuales que no cumplen con toda la normativa que exige la resolución no van a formar parte, no van a poder operar con código de descuento de ANSES con los jubilados. Complementariamente al control de las mutuales, que creemos que es un avance significativo y además llevó mucho esfuerzo y que tuvo que haber un decreto de la Presidenta de la Nación para poner un tope, para regular la situación, que fue aprobado por el Congreso en la Comisión Bicameral, largamos el programa Argenta, que básicamente ha tenido, bueno, la tasa de interés del 17, del 20, del 23%, 12, 24 y 40 cuotas, 40 meses, extiende los plazos. Para el ANSES, el FG es una rentabilidad muy interesante, por encima de las rentabilidades de plazo fijo. Los plazos fijos se redujeron básicamente porque estamos disponiendo fondos para Argenta, y hasta el momento hemos entregado 289.409 créditos por 1.756 millones de pesos, más créditos para Aerolíneas Argentinas son 2.555 por casi 7 millones de pesos. La tasa de interés efectivamente está por debajo del máximo por el decreto y es la tasa de interés más baja del mercado, los plazos también. Y bueno, básicamente los jubilados compran artículos del hogar y materiales de la construcción, indumentaria, y en el supermercado. Acá el supermercado es muy probable que la gran mayoría sean artículos del hogar y no productos de supermercado. Los supermercados tienen línea blanca de compra de artículos del hogar, por lo menos lo que nos manifiestan los dueños de los supermercados. También estamos incentivando los controles Argenta. Hace unos días hemos encontrado una estafa, básicamente un grupo de 100 y pico jubilados a los cuales en un operativo les falsificaban el documento, iban al correo, bueno, fueron demoradas las personas, hicimos un análisis de investigación, tuvimos una denuncia anónima, está la Fiscalía de la Seguridad Social también actuando al respecto y también estamos trabajando en los controles. Les descontaban a jubilados que no, efectivamente no eran ellos, hacían falsificación de la documentación, que están todos los documentos denunciados. Bueno, básicamente para nosotros es una solución para los jubilados, la posibilidad que dispongan de crédito a buena tasa. Hemos resuelto una situación de ponerle tope a las mutuales y a las cooperativas, que eran decididamente abusivos, y le hemos dado una verdadera opción de crédito que además para el ANSES es rentable, porque rinde mucho más que un plazo fijo, tiene un seguro del Banco Nación, con lo cual si efectivamente fallece el jubilado se cobra sí o sí el crédito, y tiene una tasa de rentabilidad 5 o 6 puntos arriba del plazo fijo, y el crédito es 1/3 del resto de los créditos que estaban cobrando los jubilados antes con las mutuales y las cooperativas. Si quieren les cuento un poco de Procrear, así terminamos el FGS y después vamos al tema juicios. Procrear lo anunció la Presidenta el 12 de junio del año pasado, lleva menos de un año, la verdad que está teniendo un impacto muy interesante, hay un modelo de gestión. Recuerdan que son dos tipos de crédito, familias con terreno y familias sin terreno, con dos objetivos: que haya disponibilidad de crédito hipotecario para las familias y que puedan construir su hogar, puedan construir su vivienda, y la segunda básicamente es reactivar el sector de la construcción y fundamentalmente la inversión privada en materia de construcción por las características del proyecto. Hay 3 aspectos a destacar. Primero, se realizaron 6 sorteos y 3 repechajes, anotaron 124.000 familias y 108.000 salieron sorteadas. Es decir, tienen la posibilidad, en todos esos sorteos, tienen la posibilidad de tramitar el crédito. Hay un nuevo modelo de gestión, todo esto se hizo por la web, que me parece que es interesante, toda la carga de los datos, toda la carga de las características de la familia y demás se hizo por la web, y también se hizo por Lotería Nacional y transmitido por la TV pública, de manera tal de que haya absoluta transparencia en la asignación de las personas que pueden solicitar el crédito. De esas 108.000 familias que salieron sorteadas, 27.302 ya presentaron la carpeta por 7.227 millones, 22.866 ya fueron aprobadas y más de 20.000, ya se están superando 20.000 el día de ayer,
ya están iniciando la obra. Hay 20.000 familias que iniciaron la obra. Recordemos que son familias que tienen su terreno, que arman con un arquitecto un proyecto de vivienda, que ese proyecto de vivienda lo presentan en el banco, que lo aprueban en el municipio, que contratan a un albañil, contratan a una empresita constructora. Hay 4 certificados, el 25% es el primero y el resto en la medida que hay avance de obras, y la familia se construye su vivienda. El perfil, básicamente, el 28% son autónomos, el 78% son relación de dependencia, el 1% son jubilados, el 41% casados, el 60% varones, el titular del crédito, 40% mujeres, en promedio tienen 35 años. Bueno, acá es básicamente la composición, 25% hasta 5.000 pesos, familias que ganan hasta 5.000 pesos. Se considera el ingreso familiar, hasta el 40% de la relación cuota-ingreso, el 23% entre 10.000 y 15.000, y entre 5.000 y 10.000 el 42%. El monto promedio de las familias es 271.000 pesos, eso es lo que sacan en promedio las familias para construirse una casa. 22 años promedio el crédito, 2.475 la cuota promedio de esos 20.000 créditos ya otorgados, 8.386 es el promedio del ingreso neto familiar. Coincide con los datos de ANSES, es decir, en los 7,5 millones de empleados en relación de dependencia en la Argentina, en términos medios, netos ganan 8.386 pesos, tienen en promedio un poquito más de un hijo por familia, y esas son las características de la familia que sacan el crédito familiar. La distribución, efectivamente, en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el resto de las provincias, la región de Cuyo, liderada Mendoza, se ve que hay una cultura del crédito hipotecario muy afianzada porque hay mucha demanda, y básicamente son las características por región. Eso por un lado, eso eran las familias que tienen su terreno, que es el histórico crédito del banco hipotecario, en su momento se llamaba Plan Eva Perón, que en el año 73 llegó a 74.000 créditos hipotecarios, y que básicamente tenías tu terreno, sacabas el crédito y vos te autoadministrabas el crédito y básicamente construías tu vivienda. El banco hipotecario en 126 años de vida dio más de 1.100.000 créditos hipotecarios en esa línea, y el pico máximo fue en el año 74. Además, dispusimos tierras fiscales nacionales, provinciales, municipales. Los municipios y las provincias han dispuesto de tierra. Uno de los problemas que encontramos es que no hay tierra para hacer tierra urbana con servicios y con todas las características que signifiquen para construir proyectos de urbanización. Así que hemos llamado en 3 concursos. Básicamente, la disponibilidad de tierra del Estado es un tema que implica una fuerte voluntad política. En ese sentido, la presidenta creó una agencia, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esa Agencia de Administración de Bienes del Estado desafecta los terrenos, los dispone para procrear, y una vez que están dispuestos para procrear, el proceso de disponer de esa tierra es realmente significativo, complejo, porque tiene que estar libre de deudas, se tienen que hacer las escrituras. Muchas veces las escrituras son de la época de los ferrocarriles, en donde todavía están la firma y la titularidad de los ferrocarriles extranjeros. En definitiva, es una situación de mucho trabajo y de mucho esfuerzo por parte de todo un equipo que está dedicado a esta tarea. El primer concurso son 11 predios licitados por 1.438 millones de pesos, el segundo 32 predios por 3.800 millones y el tercero 47 predios por 3.840 millones. Todas las provincias, creo que la única provincia que queda es Catamarca, que falta. El resto de las provincias hemos dispuesto viviendas en terrenos, ¿qué tal, senadora? Dispuesto terrenos en tierras nacionales, provinciales o municipales, y son bienvenidas todas las tierras de todas las provincias. La provincia de Formosa, por ejemplo, el gobernador dispuso de una tierra muy bien ubicada. La provincia de Jujuy, queremos contar con nueva tierra. La tierra que contábamos está pensado una ciudad administrativa, judicial, con lo cual el gobernador de la provincia de Jujuy dispuso una tierra céntrica, estamos buscando nueva tierra. En Salta lo mismo, se han dispuesto nuevas tierras. La provincia de Córdoba, estas son tierras municipales, y ahora en tierra del Estado Nacional, en la ciudad de Córdoba, estamos en un proyecto de 1.000 y pico viviendas. La provincia de Mendoza, tierras nacionales, y hemos contado con norma urbanística de todos los municipios
desde el municipio de Córdoba, el municipio de Tandil, el municipio de Tigre, los municipios de Ushuaia, el municipio de Santa Fe, el municipio de Mendoza, el municipio de Maipú, independientemente del color político, todos los intendentes y todas las autoridades, que son los consejos deliberantes, han dispuesto de norma urbanística, que no es un tema menor, es decir, disponer de tierra federal y que esa tierra federal puedan construirse viviendas. Estamos llamando un cuarto llamado a licitación en todas las provincias en donde hay mayor necesidad de poner más viviendas y efectivamente disponemos de tierra. Bueno, acá hay un poco, se lo dejo esta información, la primera adjudicación, quiénes fueron las empresas adjudicadas. El proceso licitatorio es muy exigente, tiene 3 sobres, un sobre de antecedentes, un sobre de proyecto y un sobre de precios. Hasta que no se van aprobando las distintas etapas no se aprueba la licitación, no se aprueba la adjudicación y se firma el contrato. Y la verdad que hemos encontrado muy buenos proyectos. Hay para destacar Mar del Plata, La Rioja ya se está trabajando, ganó una empresa RIEC. En San Juan la infraestructura y la tierra la puso la provincia de San Juan porque no disponíamos de tierras nacionales, ganaron 2 empresas. Ahí están los nombres: provincia de Mendoza, 940 en la localidad de Maipú, tierras provinciales del ex Banco de Mendoza, que están muy bien ubicadas, con buenos accesos, ganaron 3 empresas. Bueno, en San Nicolás, tierras nacionales. En Tigre, también tierras nacionales muy bien ubicadas. Hay 2 empresas que ganaron un sector una y 2 sectores otra. Ciudad Evita, La Matanza también. Son todas obras que ya están en marcha. Mar del Plata hay un amparo que estamos tratando de levantar. La obra está muy bien ubicada, es frente al mar, son 2 manzanas y la verdad que el proyecto es muy interesante. La empresa Cobarco presentó un proyecto con características muy interesantes en términos de abertura, doble vidrio, calefacción radiante, ambientes muy grandes. Es decir, es muy interesante y está a disposición todo el material que ustedes quieran. Está en la web, pero si no, todo el material que quieran ver al respecto. Se está llamando a licitación en materia de infraestructura. Este es el detalle del primer llamado, 222 millones de pesos. Esto está todo en la web y además se lo voy a dejar, dice copias, y además pueden estar viendo, incluso en la web de Procrear, están todos los llamados a licitación, todo el proceso, cómo avanza, cómo no avanza, cuáles son los que pasan, por qué no pasan. La verdad que es muy riguroso, es una tarea del fiduciario que es permanentemente auditada por el fideicomiso, del cual soy presidente. El fiduciario, el banco hipotecario, es el que permanentemente llama a licitación con todas las pautas de la licitación pública nacional. Independientemente de que tiene una norma distinta y podría llamar conforme a las pautas privadas, lo está haciendo conforme a los tiempos, la publicidad, la concurrencia y todas las pautas de lo que significa una licitación, las características de una licitación pública nacional. La Rioja, bueno, estos son los lugares en donde se contrata dirección de obra para efectivamente hay un control estricto de la obra. Estos créditos, una vez que terminemos la obra, se van a ofrecer estas viviendas, en realidad se van a ofrecer antes, con créditos hipotecarios a 20, 30 años, que vamos a presentar las características de cada uno de los proyectos. La ciudad de San Luis, en toda la provincia. La única provincia que no hemos encontrado tierra es la tierra que estaba dispuesta del Estado Nacional. La gobernadora tiene previsto hacer otro tipo de centro cívico también provincial, es la provincia de Catamarca. El resto de las provincias, en todas estamos haciendo desarrollos urbanísticos y la verdad hemos encontrado por parte de los municipios mucho interés en poder dar norma urbanística y dar características para que ese suelo, que por lo general en un plano urbano tiene otras características o tiene otra utilidad, pase a ser tierra urbana con edificios, con urbanización. Bueno, van a ser ¿cómo que se llama? Viviendas con todas las características y todos los servicios. Bueno, también hay ampliación y terminación. Hay 7.000 familias que están tramitando el crédito para ampliación y terminación. Vamos a un tema previsional que siempre ustedes preguntan, que es el tema del pago de juicios por parte del ANSES, que me parece que es un tema de interés por parte de muchos legisladores. Básicamente hay 719.547 juicios previsionales, de los cuales 276.050 son juicios por reajuste de haberes. Estos son los juicios que en los 2 últimos años han tenido movimientos. Recuerden que no hay un código procesal en materia de
de derecho previsional en materia del tema previsional y se adopta el Código Procesal en lo civil y lo comercial. Con lo cual, si no hay 2 años de movimiento, hay caducidad a instancia. No soy abogado, pero entiendo que es así. Y, en definitiva, el juicio pierde vigencia. Hay 5.886.672 jubilados. Eso es abril, ¿verdad? 5 millones, perdón, sí, 5 millones, disculpe. El 4,7% es los que han hecho juicio y los que tienen algún juicio por reajuste de haberes. ¿Cómo va la evolución de los juicios? En el primer trimestre del 2010 entraron 12.517 juicios. En el primer trimestre del 2013, 6.239 juicios. Es decir, el flujo de nuevos juicios se ha reducido. Me parece que es un dato como para poder ver la evolución. Lo mismo en términos... Esto es la relación entre la cantidad de juicios que uno puede ver en la Cámara Federal de la Seguridad Social y los que efectivamente son de ANSES, por reajuste de haberes. El resto de los juicios tienen que ver con características propias de la Cámara de la Seguridad Social, por ejemplo, RTs, juicios por temas laborales y demás. De los nuevos jubilados, había una pregunta. Bueno, recuerdo una charla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, se jubilan y hacen juicio. No, no es así. En el año 2011 hubo 348.784 jubilados. ¿Saben cuántos de esos jubilados iniciaron juicio? 747 jubilados. O sea, los nuevos jubilados no están iniciando juicio. En el 2012, 749, 2 más que en el año 2011, pero son muy pocos los nuevos jubilados que inician juicio. ¿Por qué? Básicamente... Bueno, esto del 52% de los juicios fueron iniciados por el 25% de los jubilados, es decir, los sectores de mayores ingresos son los que hacen juicio, tiene lógica, digamos, hubo una decisión, esto lo he manifestado en varias oportunidades, entre el año 2002 y 2006 se priorizó aumentar más la mínima que el resto de las jubilaciones, cuando se gobierna se prioriza, la decisión del presidente Kirchner fue justamente aumentar las jubilaciones más bajas e incluir a aquellos jubilados que por diferentes razones no podían jubilarse. Entonces son decisiones de política que efectivamente tienen un corazón y tienen un sentido de ir a aquellas personas que efectivamente más lo necesitaban, que era incluir a muchos jubilados y aumentar más la mínima que el resto de las jubilaciones. Por eso en la provincia de Formosa la tasa de cobertura pasó del 30% a arriba del 80%. Lo mismo ocurrió en la provincia de Jujuy, lo mismo ocurrió en la provincia de San Luis y en términos nacionales se pasó del 55% al 95% de cobertura, incluyendo las cajas provinciales y demás. O sea, el presidente Kirchner tomó una decisión sumamente acertada a mi criterio, que es aumentar más la mínima que el resto de las jubilaciones y efectivamente aumentar el número de jubilados y casi duplicar el número de jubilados. Y bueno, naturalmente los sectores que efectivamente tenían mayores ingresos son los que en definitiva están haciendo algún reclamo en materia de juicios. Esto es un poco también la distribución. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se lleva más o menos el 70% de los juicios, básicamente Capital Federal, porque la distribución del haber jubilatorio también se condice con efectivamente los niveles de ingreso. En la capital federal están los mayores ingresos jubilatorios de la Argentina y también efectivamente está el mayor nivel de acceso a la justicia, con lo cual el nivel de tasa de juicio y de por parte de ciertos jubilados que están haciendo juicio se da con más énfasis en la Ciudad de Buenos Aires. Es propio, hay una correlación entre los niveles de ingreso y los niveles de juicio que efectivamente reclama la sociedad. ¿Por qué ocurre este descenso? Básicamente por altas tasas de sustitución en el salario y una ley de movilidad que ha dado respuesta desde el año muy buena. Fíjense la tasa de sustitución. Aumentó, hoy la total es del 53,5% y sin moratoria, sin efectivamente regularizar haberes jubilatorios, aportes jubilatorios del 63,1%. Eso como se mide la tasa de sustitución en los organismos internacionales de la Seguridad Social. Esto es la jubilación media por el año de jubilación. Hoy, en términos medios, los jubilados nuevos del primer trimestre del año 2013
fue de 5.886 pesos y es el 76% del saber. Esa es la tasa de sustitución que hoy existe con los nuevos jubilados. Acá el efecto de la ley de movilidad empieza a lo que efectivamente decían los legisladores, los diputados, empieza a dar un efecto positivo que evidentemente se va a ir corrigiendo con el tiempo y va a ir mitigando todas estas situaciones. Estos son casos, no pusimos los nombres por ley de protección de datos y demás, estos son casos elegidos al azar, 15 casos que elegimos al azar, yo lo dije la vez pasada, todos los meses elijo 15 casos para ver cómo es la relación entre el haber jubilatorio y la remuneración y la cantidad de años de aporte. Esto es el haber al alta, la remuneración en relación de dependencia, la cantidad de años de aporte y la tasa de sustitución. Fíjense que está entre el 76 y el 101%. Aquellos que ganan menos tienen mayor tasa de sustitución. Estas son las tasas de sustituciones que estamos viendo en la ANSES en los últimos meses. El promedio del haber jubilatorio es de 5.237 pesos, sin moratoria, de las pensiones sin moratoria 2.498, jubilaciones con moratoria 2.346 y pensiones con moratoria 2.113. ¿Cuántas sentencias están liquidando? Había un reclamo de que se estaban pagando pocas sentencias. Estos son los primeros 4 meses del año, para ser comparables todos los años. En el año 2006 se pagaban 7.195 sentencias. Este año hemos pagado 10.625 sentencias. Es decir, hemos incorporado gente, hemos incorporado tecnología, estamos desarrollando nuevo software. Liquidar una sentencia no es sencillo. Lo he discutido con algunos diputados, con algunos legisladores. Un juez no dice, páguele tanto por tal concepto, por tal esto, con tal retroactivo y con tales características. El juez instruye en una resolución a páguese conforme los criterios, pone criterios, con lo cual tiene que liquidar la ANSES. Segundo, no hace las verificaciones, no es que viene el expediente listo para pagar. Hay que hacer toda la prueba, la conformación de prueba, que son las verificaciones. Son más o menos el 40% de los juicios, resoluciones de la justicia, que en muchos casos se hacen rápido. No sé, el gobierno de la provincia de Jujuy responde rápido, el gobierno de la provincia de Chaco responde rápido, San Luis no está en el esquema, pero responden las empresas y hay provincias, empresas que están 8 o 9 meses para responder una verificación. El máximo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 9 meses para responder una verificación. A partir de ahí se constituye la prueba y constituir la prueba se hace el expediente para poder hacer la liquidación. Lo que les quiero decir no es que entran los juicios y se pueden pagar de manera automática. Requiere de mucho trabajo y un esfuerzo muy grande. Y la verdad que hemos tomado decisiones también trascendentales, porque también se podría pagar por pagar. Y la verdad que hemos tomado, este es un dato interesante, hay 28.654 sentencias firmes que tenemos que liquidar. Esas son el 28.654. Esas son las sentencias firmes de la justicia que hay que liquidar. Hemos hecho un proceso de transparencia, un orden operativo, me parece que esto también lo hemos comentado, pero lo vamos a seguir, lo hemos fortalecido, que tiene 3 criterios. Cuanto más antiguo es el expediente, a ver, les voy a ser absolutamente franco. La mesa de entrada del área de sentencias elegía qué expedientes pagar y qué expedientes no pagar. Cuando yo llegué, puse una resolución y en esa resolución se puso un orden de prelación. Ese orden de prelación es inalterable, hay un esquema de excepciones, creo que no firmé ninguna excepción en 3 años, no recuerdo. Las excepciones que he firmado fueron por intimaciones por parte de la justicia. Intimaciones por parte de la justicia que alteran el orden de prelación. Ahora vamos a ver. Pero en definitiva hay un orden de prelación con lo cual es automático por sistema. No hay ningún empleado de ANSES ni oficial de ANSES que puede elegir un juicio a pagar. Se paga cuando corresponde. Y hay 3 criterios. Antigüedad, edad y haber. Cuanto menor es el haber, más probabilidad tenés. Cuando más edad tenés, más rápido te sale el juicio, el pago de la sentencia. Y la antigüedad, cuanto más antiguo es el expediente, también. Con esto hemos achicado, bueno, ¿todas las sentencias benefician? No. Hemos tenido picos del 41% y el 20% lo mínimo. En promedio es el 25% de las sentencias no benefician al jubilado. Con lo cual hay una industria de permanentemente incentivar el juicio. Se ha reducido la cantidad de stock de mayores de 90 años y de 80 años. Hay un orden de prelación en donde todo expediente de 80 años entra al inicio en el orden de prelación de manera tal de cumplir con el criterio de la edad avanzada. Me parece que el dato relevante en este sentido es, bueno, el promedio es 177.000 pesos de retroactivo, eso es lo que cobra en promedio los 10.000
Los 10.000 juicios pagados en este trimestre más o menos dan 177.000 pesos. Y fíjense, esto lo comparto con ustedes para que también tengan noción de lo que ocurre. Lo hicimos la vez pasada, lo vuelvo a hacer ahora, no pongo los nombres, pero básicamente estos son sentencias judiciales del año 2012 ordenadas por retroactivo. Hubo retroactivo de 3.488.000 pesos, es una pensión de alguien que trabajó en Asindar. Coca-Cola, 3.338.000, 88.000 pesos es el haber actual de la pensión. Yo estos datos los digo para que también, muchas veces, para que sepan, tengan noción, si bien es una parte, estas cosas ocurren. No están los nombres, ¿cómo? No es tan menor, senador, no es tan menor. Aparte sumás la cantidad, y la verdad que la cantidad de retroactivos, esto está asociado a no cumplir con ciertos parámetros de la norma que tienen que ver con el tope de aportes, el tope en las caducidades y demás. La verdad que por parte de la justicia en este sentido, de la Corte, para ser sincero, por parte de la Corte ha habido receptividad y son casos que le molestan a la Corte porque no entienden que están haciendo justicia en estos casos. Pero bueno, evidentemente todos los jueces tienen su capacidad, su independencia. Pero bueno, básicamente esto lo quiero mostrar porque es una manera también de reflejar muchas cosas, injusticias que efectivamente ocurren. Creo que el dato relevante es este, y quiero manifestarles que estamos haciendo un gran esfuerzo, es este, que hemos incrementado de manera significativa el pago de juicios. Hay 10.625 los primeros 4 meses del año, con lo cual estimamos que este año vamos a pagar 40.000 juicios y que efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo, no solo en términos de sistemas, de hacer toda una reingeniería en la gente que efectivamente liquidaba sentencias. O sea, si lo proyectás en el año vamos a superar los 40.000, el año pasado pagamos creo que 25.000, con lo cual vamos a estar pagando una gran cantidad de juicios y estamos haciendo un gran esfuerzo para poder pagar más juicios. Vuelvo a repetir, no solo depende de nosotros, las sentencias, la forma, la manera en que llegan, la manera en que interactuamos con otros organismos. Nuestra voluntad es poder incorporar más recursos, incorporar más tecnología para que sea más rápido. Creo que el 40% de los juicios hoy se pagan todo por sistema, el resto es una tarea artesanal. Queremos ir al 100%, eso agilizaría el proceso. ¿Pero por qué es artesanal? Porque efectivamente la cantidad de fallos y la capacidad es muy difícil sistematizar todos los juicios, con lo cual, a la pregunta, ¿los 28.000 sentencias firmes se pueden resolver de un día para el otro? No, porque no se pueden resolver por sistema. Requieren un trabajo diario y permanente de un montón de cuestiones, si no sería un cálculo muy poco serio y riguroso. Bueno, tengo otros temas, pero me parece que con estas cosas, tanto el tema FGS, Procrear, que es significativo para nosotros, el tema Argenta, que fue una sugerencia, vuelvo a repetir, de los legisladores, me parece que dimos un panorama. La ANSES está muy fuerte en el sentido de que tiene los recursos suficientes para hacer frente a 14 millones de pagos mensualmente. Desde el año 2009 a la fecha ha tenido superávit de base caja, en el año 2011 en torno a 10.000 millones de pesos, en el año 2012 en torno a 4.000 millones de pesos, 3.500 millones, después si quieren les acerco los datos. Son superávit prudentes, criteriosos, que nos permiten básicamente hacer frente a una evolución permanente de recursos. Para que tengan una idea, este mes, en el mes de abril, en términos de erogaciones de prestaciones de la Seguridad Social, fueron en torno a los 22.000 millones de pesos, con lo cual todos los meses ANSES en prestaciones hace 14 millones de pagos. En el año 2003 la ANSES hacía 6.500.000 pagos. Hoy hace 14 millones de pagos todos los meses, entre asignación universal, salario familiar, jubilaciones, pensiones no contributivas y el resto de las prestaciones de la Seguridad Social que implica la norma. Todas las cosas que paga la ANSES en términos de están delegadas básicamente por el presupuesto nacional y se vienen haciendo de la creación de ANSES. Básicamente las cajas provinciales, las cajas de la seguridad, de la Fuerza de la Seguridad, los militares, la policía, es decir, son recursos que efectivamente siempre dispuso la Administración Nacional de la Seguridad Social y que fueron pagados en tiempo y forma desde el año 92. Así que creemos que tanto en materia de administración
de lo que es la Administración Nacional de Seguridad Social y las prestaciones, el número de nuevos jubilados, la significancia que tiene el plan de inclusión jubilatoria, que todavía sigue jubilando al 50% de los nuevos jubilados, es por el plan de inclusión jubilatoria, es decir, regularizan aportes. ¿Es mucho menos que antes? Sí. Acá hay un efecto, evidentemente, hay más empleo, hay más registración y eso también viene reduciendo los niveles de necesidad de completar aportes. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la verdad que para nosotros lo hacemos con mucha prudencia, con mucho criterio. Creemos que está bien administrado, que se ha triplicado, casi triplicado el valor en 5 años, que invertimos a tasas de mercado y efectivamente en los sectores en donde tenemos que incentivar, compensamos con tasas que efectivamente son de mercado, pero que permiten darle sustentabilidad y generar trabajo, como es el caso de Procrear, y si quieren podemos hablar más al respecto. Así que en materia de inundaciones, la Presidenta de la Nación dio un informe el otro día, hemos ya destinado más de 200 y pico millones de pesos. En un mes se visitaron 45.000 casas en La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Berisso, Ensenada y La Matanza. Y la tarea que hicieron 1.500 agentes del ANSES en la calle fue realmente significativa, institucional, llenando un formulario, sacando fotos de cada una de las viviendas, y ustedes pueden ver en la página web de ANSES, damnificados, pueden ver la cantidad total de los subsidios, el tipo de subsidio, se deja de lado el nombre por la Ley de Protección de Datos Personales, la ubicación, y pueden ver una serie de datos documentales para que vean la situación de esas viviendas. Es decir, hay un organismo que está con mucha presencia, con capacidad de tener recursos, con capacidad de contar cuando se anuncia una medida, cumplir en tiempo y forma, y tenemos la solvencia suficiente como para hacer frente a todas las disposiciones legales que efectivamente se están llevando adelante. Así que muchas gracias y a disposición de las preguntas.